Bueno, la próxima clase es el examen, o sea que vamos a tener clases y creo que a partir de las 7 se habilita para rendir hasta el día siguiente, hasta las 23:59. O sea, hasta el 1 de abril van a tener tiempo para realizar el examen. Eh, También voy a habilitar ese día para que puedan entregar ahí el trabajo que va a ser. eh, Generalidades de los hongos, ¿verdad? O sea, ese va a ser el tema del trabajo que van a tener que alzar ahí en la plataforma. Nosotros en lo que es microbiología, nosotros vamos a estar hablando de las bacterias, de los virus, también de los hongos. De las bacterias ya hablamos, de los virus vamos a hablar un poco hoy. Y les va a tocar a ustedes en el trabajo hacer un poco las generalidades de los hongos y los principales hongos, ¿verdad? Que pueden causar algún tipo de enfermedad ahí dentro de los hospitales principalmente, ¿verdad? Pueden ser también, si no encuentran dentro de los hospitales, pueden poner lo que es la industria alimentaria también, o sea, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Pero por lo menos uno o dos ejemplos, ¿verdad? De hongos patógenos para el ser humano, ¿verdad? Voy a estar poniendo igual las indicaciones ahí en la plataforma para que puedan saber. Y no quiero un trabajo tampoco demasiado largo, o sea, en una hoja, que entre todo en una hoja ya es suficiente, no hace falta hacer carátula, introducción, índice, marco teórico, conclusión, recomendaciones, no. Solamente el tema, el nombre de ustedes, el tema y el desarrollo, ¿verdad? Que generalidades y algunos ejemplos. Solo eso. Y en el examen va a entrar hasta lo que vemos hoy, para que vamos a hablar un poco de virología, vamos a hablar de lo que es un poco la diferencia entre antisepsia y, o sea, antisépticos y desinfectantes. Y también vamos a hablar un poco sobre los mecanismos de control microbiano. Voy a empezar a compartir. Me avisan cualquier cosa si es que no se escuchan, si es que no entienden algo ahí de lo que es el examen o del trabajo igual. Pueden hablar o pueden escribir ahí en el chat. Bueno, hoy vamos a hablar de la virología. Cuando hablamos de virología, vamos a hablar de los virus. Cuando hablamos de bacteriología, hablamos de las bacterias, que ya hablamos en la clase anterior. Nos toca ahora los virus. Entonces, la virología se llama a la ciencia que estudia el análisis de los virus en específico, ¿verdad? Un virus, por su parte, es un organismo formado por ácidos nucleicos y proteínas, o sea, es prácticamente eh, un paquete de ácido nucleico, o sea, material genético envuelto o sea, envuelto por proteínas, ¿verdad? Con una cápsula de proteína, que se reproducen en el interior de ciertas células. Realmente usar la palabra reproducción no está tan bien, se usa más lo que es la replicación, o sea, se replican dentro de las células vivas. ¿Por qué? Porque no son seres vivos. Los virus no son seres vivos debido a que no pueden realizar una de las funciones principales de los seres vivos, que es la reproducción. Ellos necesitan sí o sí ingresar dentro de una célula huésped eh, para poder utilizar todos los organelos, los organulos, ¿verdad? De esa célula y poder replicarse y poder reproducirse, ¿verdad? Si no llegan a esta célula, el virus no va a poder reproducirse, no va a poder replicarse. Entonces va a terminar tarde o temprano, va a ser eliminado por el organismo. Entonces no se les considera a los virus como seres vivos. La virología, entonces, en definitiva, se encarga de estudiar lo que es la clasificación, la estructura y también el desarrollo de los virus.
Entre algunas cuestiones, ¿verdad? Que analiza la virología se encuentran las enfermedades, ¿verdad? Que provocan los virus, las interacciones que tienen con el huésped o con el individuo al que están infectando, el cultivo en sí y los mecanismos de aislamiento, ¿verdad? Del virus para poder comprender, ¿verdad? El metabolismo de ese virus o saber a qué célula específica ese virus ataca o qué célula es la célula huésped o la célula a la que debe llegar sí o sí ese virus para poder completar lo que es su ciclo. Entonces, cuando un virus infecta a un organismo, invade, ¿verdad? Y provoca lo que es una determinada respuesta inmunológica, una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Dependiendo siempre del lugar en donde se produce la infección. Obviamente, si la infección se produce en las vías respiratorias, el cuadro clínico, los síntomas o la reacción inmunológica del organismo va a estar acompañada con síntomas respiratorios. Si es una infección gastrointestinal, o sea, el virus se va y se aloja en lo que es el aparato gastrointestinal, vamos a tener síntomas, ya sea vómitos, diarrea, dolor abdominal. Si la infección es en la piel o si la infección es en las vías urinarias o genitourinaria, una infección, una ITS, una infección de transmisión sexual, va a depender mucho de los síntomas, dónde se produce la infección y a qué células va a atacar o va a elegir el virus como una célula huésped. Entonces los científicos, los expertos, investigan lo que es este proceso de unión, ¿verdad? Del virus con su célula huésped. Entonces, con los medicamentos antirretrovirales, lo que los científicos están buscando hacer es evitar esa unión del virus con su célula, con la célula huésped, evitando que el virus se una a esa célula, entonces no se va a poder replicar, entonces tarde o temprano el virus va a ir desapareciendo o va a llegar a una carga viral exageradamente baja que va a ser casi indetectable, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Que es más bien un poco lo que se hace con los medicamentos que se utilizan con las personas que tienen HIV, por ejemplo, que justamente busca evitar la unión del virus del HIV con los linfocitos, ¿verdad? Que son los linfocitos T, ¿verdad? Que son sus células huésped, entonces evitando la unión del linfocito con el virus del HIV, se evita que el virus se pueda replicar. Entonces, la carga viral de este virus dentro del organismo va a ir disminuyendo de a poco, ¿verdad? Hasta ser prácticamente indetectable. Entonces, un virus es una partícula infecciosa que se reproduce al apoderarse de una célula hospedera, una célula huésped, y utiliza todo lo que es su maquinaria para poder crear más virus. O sea, utilizan los organelos para poder generar, ¿verdad? Las proteínas y el material genético, ¿verdad? Y se pueda ensamblar y se pueda liberar otra vez al exterior, ¿verdad? Sin esta célula, si no se produce esta unión, no se va a poder replicar el virus. Un virus se compone de un genoma, o sea, de un material genético que puede ser tanto de ADN o de ARN en el interior de una cubierta de proteína llamada cápside, como está en la imagen, ¿verdad? Está el material genético que puede ser ARN o ADN y está envuelta, ¿verdad? Por una cápside, una cápsula de proteína. Debido a que no pueden reproducirse por sí mismos, los virus no se consideran seres vivos. Tampoco son células los virus, ni poseen células, porque son muy pequeños, mucho más pequeños que las células, y solamente son paquetes de ácidos nucleicos envueltos por una proteína. ¿En qué se diferencian los virus de las bacterias? Primero que nada, que no son seres vivos los virus, las bacterias sí. Las bacterias son células, principalmente son células procariotas. Los virus no, los virus son paquetes de ácido nucleico envueltos por una cápside de proteína. Y una de las diferencias principales
entre las enfermedades que causan los virus y que causan las bacterias es que cuando vimos nosotros la clase de bacterias habíamos dado que las enfermedades causadas por las bacterias son, o sea, el cuadro clínico se presenta muy rápido. O sea, si yo hoy comí algo que estaba contaminado con una bacteria, yo a la tarde o al mediodía o a la tarde o a la noche, yo ya puedo estar generando los síntomas porque se reproducen muy rápidamente. Los virus no, los virus, como hablamos, no dependen de sí mismos para poder replicarse. Entonces tienen que llegar al sitio a donde se encuentran las células huésped y ahí deben entrar, deben realizar todo el proceso que vamos a ver un poquitito más adelante para poder replicarse y poder salir y poder empezar a generar lo que es el cuadro clínico. Entonces tarda un poquitito más. Es famoso ese periodo de incubación, ¿verdad? Que solemos escuchar cuando tenemos COVID o tenemos un cuadro de influenza o de dengue, ¿verdad? Que nosotros si nos exponemos a una persona con COVID, recién a los 7 días, ¿verdad? Vamos a generar los síntomas. Y justamente ese es el periodo que incuba el virus dentro de nosotros y donde se genera todo ese proceso, ¿verdad? Por eso tarda un poquitito más en aparecer los síntomas. La estructura de los virus son muy diferentes, pero la mayoría están, o sea, todos están compuestos por un genoma de ácido nucleico, como les dije, puede ser ADN o ARN, y de una cápside. Y algunos tienen otra vez una cubierta protectora que es una envoltura, ¿verdad? Pero es llamada membrana o envoltura, pero esto no todos los virus tienen, ¿verdad? Solamente algunos. Y en algo que es importante también en la clasificación de los virus es la cápside, que es la cápsula que envuelve justamente el material genético. Ahora, dependiendo del tipo de cápside o de la forma que tiene la cápside, se pueden clasificar en icosaédrica, que la cápside icosaédrica tiene 20 caras, que es lo que deriva el nombre del cuerpo geométrico de 20 caras que se llama icosaédrico. Pueden ser filamentosas, que son como tubos, una apariencia lineal a modo de hilo. Y luego está la compleja que es con cabeza y cola. Y estas cápsides, ahí sí me faltó la A. Estas cápsides son una especie de híbrido entre lo que es la forma icosaédrica y la forma filamentosa, que es como figura acá en la imagen. La icosaédrica es la de 20 caras, la filamentosa parece un tubo, un hilo, y la de cabeza y cola es una forma híbrida entre los dos. La replicación viral, los virus son patógenos obligatorios intracelulares. Eso quiere decir que sí o sí necesitan entrar en una célula para poder cumplir su ciclo y poder replicarse utilizando los organelos que tiene la célula y poder utilizar el metabolismo de esta célula para poder justamente reproducirse o replicarse. Eh, el ciclo en sí entre un virus y otro puede variar un poquitito, pero la mayoría cumplen estos 6 pasos que les voy a mostrar acá, que el primer paso es la unión, cuando el virus se va y se une a lo que es la membrana de la célula. Luego está la penetración, que es cuando el virus inyecta lo que es un material genético o puede ingresar el virus en su totalidad también. Hay casos que solamente inyecta el material genético, solamente entra el material genético y hay veces que entra el virus completo, o sea, entra el material genético con la cápside, ¿verdad? Con la membrana esa o con la cápsula que protege el material genético. Luego está la eliminación de la cápside en caso de los virus que ingresen dentro de las células, así en su totalidad. Luego ya está la replicación, es cuando ya el material genético se encuentra en el citoplasma, se van con los ribosomas, estos ribosomas usan ese material genético para poder producir ya sea las proteínas de las cápsides o otra vez el material genético en sí de los nuevos virus. Luego se ensamblan estos nuevos virus o vibriones también se le dice y una vez que ya están los vibriones, los nuevos virus completos o hechos dentro de la célula, llega un momento que es demasiada la cantidad de virus que está dentro de la célula, que eso hace que se rompa la membrana
Eso hace que se rompa la membrana de la célula y se liberen los virus, los nuevos virus, y la célula muere, ¿verdad? La clasificación de los virus pueden ser virus de ADN y virus de ARN. Para hacerlo un poco más sencillo esta parte, los virus de ADN, una de las principales diferencias con los de ARN es que el virus que está compuesto por material genético de ADN debe entrar sí o sí a lo que es el núcleo de la célula huésped para poder llegar a replicarse. Y los virus de ARN no necesariamente deben ingresar a lo que es el núcleo, pueden replicarse tranquilamente ya y directamente a partir del citoplasma, ¿verdad? O sea, no tienen que llegar al núcleo para poder empezar lo que es el proceso de traducción. Y la transmisión viral depende mucho y gran medida de qué tipo de enfermedad se trate. Se puede contagiar de un individuo sano a otro directamente mediante el intercambio de fluidos que son, por ejemplo, el contacto sexual, las transfusiones sanguíneas o incluso a través de la tos o del contacto directo de piel a piel, por ejemplo, o con una piel infectada. Por ejemplo, uno de los más clásicos, también por mosquitos, ¿verdad? Por distintos animales también se pueden transmitir los virus. Por ejemplo, uno de los más comunes y que todos habremos tenido alguna vez, el dengue, ¿verdad? Que se transmite por la picadura de un mosquito. Luego está por el aire, se puede transmitir la mayoría de las enfermedades, las infecciones respiratorias, ¿verdad? Ya sea COVID, influenza, rinovirus, virus sincitial, adenovirus. eh, por transmisión sexual podemos contagiarnos del HIV, del herpes, del virus del papiloma humano, de la hepatitis A, B y C. O sea, la forma de contagio es muy grande, o sea, hay muchas formas de contagiarnos por enfermedades virales. Y las enfermedades obviamente van a ser, dependiendo de la célula a la que utilice ese virus como una célula huésped, ¿verdad? La célula que ataque. Por ejemplo, el adenovirus, que generalmente es un virus respiratorio, o sea, todos conocemos seguro como una enfermedad respiratoria, también puede afectar las células gastrointestinales, o sea, también nos puede generar síntomas gastrointestinales, o sea, nosotros también podemos tener una diarrea si el virus ataca nuestras células, por ejemplo, del intestino, pero también nos puede atacar o puede usar como células huésped las células del aparato respiratorio. Lo mismo el COVID. El COVID es muy parecido al adenovirus porque seguro que se habrán acordado, se acuerdan en época del COVID que a algunos le daba y a la mayoría le daba con síntomas respiratorios, pero había una pequeña cantidad de gente que te decía que le daba síntomas gastrointestinales, que tenían vómito, dolor abdominal, tenían diarrea. Entonces depende mucho de la célula a la que afecte el virus, ¿verdad? La que use como huésped. Se identifican varios cientos de virus diferentes capaces de infectar al ser humano. Y generalmente los virus que infectan suelen diseminarse por vía respiratoria y por las excreciones entéricas, ¿verdad? La sangre recolectada para transfusión también, por eso se evalúa muchísimo la sangre antes de transfundir. Hay muchos virus que una vez que nosotros tenemos pues sí, que nos contagiamos ya de por vida, vamos a vivir con ese virus. Por ejemplo, está el HIV, hay muchos casos de hepatitis B, hepatitis C también que tiene una gran capacidad de pasar a ser una enfermedad crónica. El virus del herpes 1, herpes 2, ¿verdad? Son virus que ya una vez que nos contagiamos hay una alta probabilidad de que ya tengamos ese virus de por vida, ¿verdad? Por eso se evalúa mucho, o sea, se hace un panel viral a las personas que van a recibir una transfusión para que sea lo más seguro posible. Y algunas enfermedades, y algunas principales enfermedades que tenemos, esta parte ya pasar así rápido porque eh, creo que manejamos todo lo ya.
más o menos la parte de las enfermedades tropicales, principalmente las que son transmitidas por los mosquitos. La familia Aedes, que está el principal es el dengue, que es una enfermedad viral caracterizada por la presencia de fiebres altas de menor o mayor complejidad. Eh, en algunos casos, ¿verdad? La gente no puede presentar síntomas, pero yo la verdad que no conozco a nadie que haya tenido dengue y que me diga que no sintió ningún tipo de síntoma, ¿verdad? El dengue es una enfermedad, realmente es jodida esa enfermedad. Yo la respeto bastante. Eh, Son cuatro serotipos de la familia Flavivirus. Y generalmente los síntomas de los cuatro son iguales, ¿verdad? Creo que hay un serotipo, creo que es el 2 que es el hemorrágico, que es el que difiere un poquitito. Pero después los síntomas son muy parecidos entre todos, ¿verdad? La verdad que entre las tres enfermedades tropicales parecidas, que son el dengue, el Zika, el chikungunya, los síntomas son muy parecidos entre los tres, ¿verdad? Luego está el Zika, que es una enfermedad transmitida también por el virus Zika, que es también de la familia Flavivirus. No siempre genera síntomas y una de las principales características así del Zika es que se puede transmitir de la madre al hijo. Eh, entonces se tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si se comprueba, ¿verdad? Eh, si una persona embarazada quiere en los primeros 3 meses de embarazo este virus, hay un riesgo menor, ¿verdad? Pero riesgo igual de que el bebé nazca con una microcefalia, o sea, una disminución de desarrollo y tamaño del cerebro, por estudios que se hicieron en el Brasil. Entonces, también puede haber un retraso en el neurodesarrollo de la criatura, ¿verdad? Es una de las diferencias claves ahí con lo que es el dengue. Y el chikungunya, que es también muy parecido a lo que es el dengue, solamente que los dolores son mucho más intensos. Hay gente que inclusive que tiene después de 2 o 3 meses sigue con los dolores, principalmente articulares. Tienen que hacer fisioterapia y eso para poder recuperar lo que es la buena movilidad, ¿verdad? De las articulaciones. Y acá están las características, los tres son de transmisión vectorial, salvo el Zika, que también puede ser por secreciones en el caso de la madre al hijo. Los tres son enfermedades virales. Una de las características del dengue, el famoso, es el dolor retroocular detrás del ojo. El del Zika es dolor muscular y de articulaciones, muy parecido a lo que es el del chikungunya, solamente que el chikungunya es mucho más marcado, o sea, mucho más intenso. Y el dengue genera manchas rojas en la piel, principalmente cuando se termina o está en la fase final de la infección. El Zika puede generar conjuntivitis, una inflamación del ojo. Y el chikungunya genera también un sarpullido muy parecido a lo que es el dengue, ¿verdad? Y el tratamiento de las enfermedades virales, una diferencia muy grande de las enfermedades virales con las enfermedades bacterianas, es que el tratamiento de las enfermedades virales es sintomático. Yo no puedo tomar antibióticos para tratar una enfermedad, el dengue, por ejemplo, o para tratar la influenza o para tratar el COVID. El antibiótico no nos va a curar o sea, no va a ser para tratar ese tipo de enfermedades. Las enfermedades virales se tratan solamente los síntomas, o sea, el tratamiento es sintomático. Si yo tengo tos, me da un antitusivo; si tengo fiebre, me da un antipirético; si tengo dolor de garganta, me puede un analgésico o un antiinflamatorio y se aguanta, ¿verdad? Si es que tengo diarrea, bueno, me da algo, me receta algo para un protector gástrico puede ser, o algo, un antidiarreico, o me puede recetar, o me puede indicar que tome mucho más líquido o que tome suero, pero se tratan los síntomas, el tratamiento es sintomático. Cierto, hay veces que uno está con gripe, está ya con mucho catarro y el médico le receta, bueno, tomame ya amoxicilina o acitromicina, tomame nomás ya eso, te dice el médico. Pero eso es para evitar
evitar que nosotros nos contagiemos, ¿verdad? O que adquiramos, ¿verdad? Eh, una enfermedad bacteriana. ¿Por qué? Porque las enfermedades virales generalmente lo que hacen es bajan las defensas. Al tener nosotros las defensas bajas, vamos a ser más propensos a que venga una bacteria y pueda generarnos a nosotros algún tipo de infección bacteriana. Entonces, justamente es como profilaxis, o sea, para evitar, ¿verdad? Que se complique, ¿verdad? Solamente es para eso, no para eliminar o para curarnos del virus que tomamos, que nos dan los médicos, los antibióticos, ¿verdad? Porque yo sé que recetan, ¿verdad? Que uno se va y tiene influenza, tiene COVID, y ya el médico le escucha con mucho catarro, entonces ya le recetan nomás ya citro, ¿verdad? Para evitar eso, ¿verdad? Una consulta hasta acá. No, profe, vamos muy bien. Bueno, ya está por terminar esta reunión. Voy a dejar de grabar y en 5 minutos volvemos en el otro link, en la otra reunión.